representante Alfonso Delgado Ranauro, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su oficina para el breve espacio. Me da mucho gusto, Pedro Pablo Gamboa, tener la oportunidad de estar en el breve espacio. A ver, cuéntenos sobre su persona. Usted nació en Alvarado, Veracruz, ¿verdad? Fui registrado en Alvarado. Ok. En términos reales, soy de Córdoba, Veracruz. Cuéntenos de su infancia, ¿qué recuerda? ¿Cómo la vivió? Bueno, como todos los niños, feliz, inquieto. Soy uno entre 8 hermanos, con un padre ingeniero mecánico naval, con una madre en labores del hogar, pero con una gran actitud emprendedora. Fui, como joven, el delegado del Instituto de la Juventud Mexicana en Veracruz. Posteriormente inicié mi carrera al egresar en 1973 y empecé a trabajar en la administración pública. Tomé la decisión de hacer trabajo político. ¿Y en qué momento decidió que quería dedicarse a la política? ¿Qué pasó en su vida para que dijera, yo voy a ser político? Bueno, de muy niño, a la vuelta de mi casa, llegó a casa de los Perdomo en Córdoba el candidato Adolfo López Mateos. Y a partir de ahí empecé a tener una inclinación por darle seguimiento a sus informes de gobierno siendo niño, a sus actividades, a sus viajes internacionales. En lugar de ver caricaturas estaba pendiente. Es que no había tantas, también se veían, eran muy pocos los programas. ¿Y sus hermanas, qué le decían? No, les pasaba inadvertido. Y ya después en la secundaria y preparatoria fui candidato a presidente de la mesa directiva de la Escuela Secundaria de Bachilleres, Artes y Oficios. Y cuando iba en primero de preparatoria perdí la elección. Y al año siguiente gané la elección. ¿Y cómo se da su incursión en la política una vez que ya se egresa de la Universidad Veracruzana? Incluso siendo estudiante, soy delegado del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. Y se hace una reforma constitucional. Se reduce la edad para votar y ser votado. Para ser diputado federal eran 25 años y se reduce a 21. Y para votar era de 21 años y se reduce a 18 años. Y en 1973, cuando soy un joven de 22 años, estoy considerado para ser diputado federal, porque justificaba la reforma. Y no fui diputado porque me querían hacer por un lugar diferente a donde yo me sentía identificado, que era Córdoba. Trasladado a la actualidad, ¿usted piensa que están bien todavía esas edades o que podría reducirse, por ejemplo, en diputados para que a partir de 18 pudieran ser diputados federales? Yo creo que se debe de reducir la edad para votar, porque si los jóvenes son responsables, incluso a manera penal, a los 16, ¿por qué no van a tener sus prerrogativas y derechos disponibles para votar a los 16 años? Y sobre todo que abanderen causas. Y además eso ayudaría a que se involucren, ¿no? Claro, pero además nosotros vamos a alentar un movimiento juvenil muy vigoroso desde Movimiento Ciudadano. Somos la única organización ahora que tiene abiertos los espacios de la participación de jóvenes de manera muy destacada, y también hay que significarlo a la creciente participación de mujeres. Hablando sobre su trayectoria, bueno, usted fue diputado, fue gobernador interino de Veracruz, fue embajador de México en Italia, senador, por supuesto, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, fundó Convergencia. De todo este andar político que quizás se dice pronto, pero son años de trayectoria, ¿qué es lo que más ha gozado? ¿Qué es lo que más le ha dejado un gran sabor de boca? Bueno, conocer la geografía física y humana de México y todo este ejercicio de trabajo cercano a mujeres de diferentes regiones me ha enriquecido en ello, porque conozco la cultura nacional con características regionales. ¿Cómo impactó en su vida el año 3 meses que estuvo en Pacho Viejo, en Veracruz, que luego fue absuelto de lo que se le acusaba,
que incluso tengo entendido hasta ganó una demanda por daño moral al gobierno, pero háblenos de esa etapa de su vida, ¿cómo la vivió? Bueno, obviamente como una profunda injusticia. Voy saliendo a ver al hospital a mi padre que estaba a punto de fallecer y me detienen. ¿Usted en ese tiempo se sintió realmente recluido? No, incluso a la inversa. Estaba en plena libertad y en el caso mío, gracias a Dios que no fue destierro, fui quien redactó el texto de la primera coalición registrada ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Y qué sigue en su carrera política? Lo vemos muy activo en el Senado, pero ¿con qué es lo que usted sueña? Bueno, en el Senado, más que soñar, hemos trabajado. Creamos el bloque de contención, que no de oposición. ¿Qué quiere decir esto? Contener los ímpetus para llevar adelante reformas constitucionales sin soporte, sin articulación política, como le gusta hacerlo lamentablemente al presidente de la República. Sin los votos de Movimiento Ciudadano no se podrían elaborar acciones de inconstitucionalidad. Hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador, usted estuvo en 2 campañas presidenciales con él, 2006, 2002, incluso en el 2012, tengo entendido, fue coordinador de campaña. Pero solamente en la primera circunscripción, pero antes lo apoyamos en los momentos difíciles donde él tenía un problema de residencia en el 2000 para que fuera jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo se siente hoy en día de haber vivido todo eso con él y hoy estar en bandos opuestos? Para mí, si él hubiera querido, hubiera sido el mejor presidente en la historia de México, porque tenía ya la mitad de la población y pudo haber conquistado a la otra mitad. Pero en lugar de ello, con la fuerza que se le dio, empezó a despreciar a todos los sectores de la sociedad. Por eso, cuando veo que tiene tantos desvaríos, tantos desaciertos, comprendo su frustración, porque él pensó que ser presidente de la República en sí mismo le iba a permitir avanzar más y ha preferido ser líder político. Y si dejamos el lado político, el tema político de lado, nos enfocamos solamente en su persona, en Dante Delgado, cuéntenos qué le gusta hacer, además de política, obviamente, en sus ratos libres, ¿qué hace, qué disfruta? Bueno, aparte de que todos, y lo recomiendo, la lectura, la música, porque te da vitalidad. A mí me gusta mucho la naturaleza. Estando aquí en su espacio, veo que le gusta la escultura, veo que le gusta la pintura. Háblenos de este gusto que tiene, por favor. Bueno, también me gustan las manifestaciones de la cultura. Cuando viajo, procuro estar en museos, en espacios abiertos, en lugares donde se hace manifestación popular de la cultura. Claro. Cuando él quiera el deporte, pues le va al equipo de su región, y a los equipos que yo les voy, pues andan muy mal porque el Tiburones Rojos anda mal. Ajá. Y por otra parte, el Águila de Veracruz, el Cafeteros de Córdoba y los Petroleros de Poza Rica y de Minatitlán, pues no los he visto con grandes expectativas. Oye, y cuéntenos por favor cómo es Dante Delgado como esposo, como papá, como abuelo también. Es muy difícil que uno mismo se califique, pero le puedo decir, estoy casado con Teresa Esperanza Morales Teresa, una mujer excepcional. Me quería casar con una mujer como ella y fue con ella. Mire. Y además tengo 2 hijos. El primero tiene 3 niñas y por el otro lado Alfonso Javier, que se casó con Rocío Ciaurris, que tienen 2 hijos. Me imagino un solo nieto. ¿Un solo nieto? Y me dio mucho gusto es un honor que a mis hijos, que no les puse mi nombre, mi único nieto, ellos hayan decidido que lleve mi nombre. Qué bonito. Y me imagino que los nietos pues los disfruta más que cuando fue el criar a los hijos, ¿no? Ya sin tanta responsabilidad. Sí, como lamentablemente a mi edad sigo siendo un hombre activo. No puedo estar tanto con ellos como quisiera. Pero cuando estamos hay intensidad en la relación. Y así han sido mis hijos, que los veo muy cercanos a sus hijos, seguramente ante la ausencia de un padre, como fue mi caso, la cercanía de ellos con los hijos ahí me mandan un claro mensaje.
nos faltó cercanía, papá. Pero siempre ha sido más intensa mi cercanía con ellos, porque el tiempo que nos vemos y tenemos un lugar para encontrarnos, en Veracruz tenemos un rancho que se llama La Cabaña, 4 hectáreas, donde convivimos, y ahí van mucho los nietos, y además es un lugar donde me gusta estar porque ahí tengo plantas, hemos sembrado árboles, le damos sentido a nuestra vida diaria, que es ver crecer la naturaleza. ¿A usted le hubiera gustado haber pasado más tiempo con sus hijos? Claro, nada más que el ejercicio de construir proyectos alternativos demandan más tiempo. Y por último, como todo ser humano, por naturaleza tenemos sueños, pero también tenemos miedos. ¿A qué le teme Dante Delgado? Siempre he sido muy temerario. Nunca le he tenido temor al poder. Le tengo temor a la sangre. Soy muy precavido cuando estoy con mis nietos y cuando eran mis hijos de que estén al vacío. Prácticamente, afortunadamente, no le tengo miedo a nadie. Respeto a muchas personas que se lo ganan por lo que son, por lo que representan. A los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a las personas con discapacidad, hay que darles una solidaridad porque todos podemos estar en esas condiciones. La naturaleza nos da muchas jugadas a muchas personas que piensan que están que son intocables. Permanente de personas con todas sus capacidades de locomoción o de visión. Por eso yo siempre le pido a mis niños, a mis nietos, a la gente que quiero, que sean especialmente cuidadosos en el trato con las personas que tienen alguna discapacidad. Y eso me marcó desde niño. ¿Por alguna razón en especial? Claro, a mí me pareció que era impropio que a un compañero que le había dado poliomielitis, los demás compañeros le faltaran al respeto. Y lo mismo en la diversidad, desde niño aprendí. Teníamos un compañero ahí que tenía sus preferencias claramente marcadas y no permitía que le faltaran al respeto. Y en ese sentido hay pluralidad, aceptación, respeto a la diversidad, al respeto a la dignidad de las mujeres en las decisiones que les corresponden a ellas tomar en su cuerpo. Todo ese tipo de valores que nos permiten darle su lugar a los derechos consubstanciales a cada individuo, también marcaron mi vida. Pues Dante, le agradezco enormemente que nos haya brindado estos minutos. Gracias, como empezamos. Mi abuelo Pablo, mi padre Pedro, mi hermano Pedro y mi hermano Pablo, y usted concentra 4 seres que quiero en un solo nombre. Un honor para mí. Gracias, Dante Delgado.